Frente a protestas del lado mexicano de la frontera, Donald Trump visitó los prototipos del muro, habló de la relación con México, del presidente Peña Nieto y hasta de los candidatos para suceder a Enrique Peña Nieto. Y hablando del muro, hoy le vamos a contar la historia de una empresa que hace visitas turísticas del muro. Sí, turísticas. Es un trabajo de Melissa del Pozo. La impunidad cada vez peor en el país. En el estudio, una conversación sobre el Índice Global de Impunidad 2018. A los 76 años de edad, murió el físico, el genio Stephen Hawking, una de las figuras más importantes de la ciencia en los últimos tiempos. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch. Esto es Milenio Televisión. Son las 10 de la noche en este martes 13 de marzo del año 2018. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo hoy en San Diego, California, para revisar los 8 prototipos del muro fronterizo, una de sus principales promesas de campaña. Allá, Trump aseguró que el muro es la primer línea de defensa y lo hizo ver como si fuera importantísimo para detener la entrada ilegal de personas, la entrada de drogas, que no vengan armas a México, pero reconoció, cosa que no hace muy seguido, pues que sí, que necesita el apoyo de México de alguna manera para lograr todo esto que él quiere que logre solo un muro. Border wall is truly our first line of defense, and it's probably, if you think about it, our first and last, other than the great ICE agents and other people moving people out. It'll save thousands and thousands of lives, save taxpayers hundreds of billions of dollars by reducing crime, drug flow, welfare fraud, and the wall will save hundreds of billions of dollars, many, many times what it's going to cost. Cooperation with Mexico is another crucial element of border security. DHS coordinates closely with the Mexican law enforcement, and we must absolutely build on that cooperation. Both countries recognize the need to stem the cross-border flow of illegal weapons, drugs, people, and cash. La visita de Donald Trump, el motivo de la visita de Donald Trump, generó protesta de miles de personas, gritos, pancartas, asegurando que no se pagará por el muro, que el muro era injusto, etcétera, etcétera. Y sobre todo muchos diciendo, hey, nosotros no somos enemigos. Son algunas imágenes de lo que sucedió allá en el muro. Allá, en San Diego, California, los prototipos del muro se han vuelto un destino turístico. Una empresa busca crear conciencia de lo que va a implicar construir el muro, lleva turistas, los pasea por la frontera, ve el muro de verdad, ve los prototipos. La historia se la trae mi compañera Melissa del Pozo. And we have to start by building a wall, a big, beautiful, powerful wall. We're going to build a wall. We will build a great wall along the southern border. I will build a great, great wall. We're going to build the wall. We have no choice. El muro de Donald Trump atrae la atención de miles de personas y curiosamente sobre todo de sus gobernados que vienen a México a conocer lo que su presidente pretende hacer en la frontera con México. So the idea with Turista Libre is to give you a liberated experience here as a visitor in our city. You know, this is for Americans mostly, this is the first dose of Mexico when you physically cross the border on foot, you know? Against the Wall contra el muro es un tour organizado por la empresa Turista Libre para que la gente conozca los 8 prototipos de la nueva barda.
You know, I really wanted to see the prototypes. I thought it would, mostly because I thought it would be fascinating and amusing. I'm not disappointed. I think the most interesting thing is I'm hoping it becomes a tourist attraction because I don't think anything's going to come of this. You don't hear a lot of good things in the news, in the United States at least. You know, when the president calls people from Mexico certain things that they're not, it's very hard to hear. And then you hear a lot about, you know, crime and drugs and those kinds of things, and it's definitely exaggerated in the United States media. So I wanted to come and just see it for myself. La primera parada del tour es ver estas paredes de 9 metros de altura, compuestas en su mayoría por los bloques de hormigón y acero y cuya construcción costó $20 millones a los estadounidenses. If it doesn't get built, which I hope is what is the final result, it will become like a comic, you know, boondoggle, like a waste of money, just a waste, just total waste of time. Buildings and architecture and walls are inherently political, and so what kind of statement are we saying by designing multiple prototypes for this wall that will essentially cut off, you know, half of North America from the other half? El tour lleva a los paseantes a otros 4 puntos de la frontera donde antes existían puertas de acceso. El objetivo del paseo es también concientizar a los paseantes sobre las realidades de la migración ilegal. Yo apostaría que la mitad o la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos ni siquiera saben o sabían que ya existe un muro aquí, como ya tenemos uno, ¿no? Antes que yo llegué a vivir acá, yo tampoco lo sabía. Y una de las primeras imágenes que yo vi acá fue donde estamos ahorita, el muro entrando al mar. Se me impactó tanto, es como wow. En San Diego, organizaciones más añejas como Border Angels también hacen conciencia entre los jóvenes norteamericanos. Estamos pidiendo, como lo pedimos en ese entonces, que las protestas sean pacíficas, que no haya violencia. Donald Trump viene por una razón, como todo lo que hace, a promoverse él mismo. Entonces él viene porque quiere ver los prototipos y decir, ah, mira cómo están los prototipos, ese es el muro que quiero. Los prototipos es algo de payaso. Ese muro es un mensaje de odio. Y parece que el activismo está dando resultados. Tyler, uno de los voluntarios de Border Angels, porta orgulloso playeras de Bad Hombre, como Trump se refirió a los mexicanos. We're taking some things that were said with a negative connotation and taking it for ourselves to stand up and say we're not going to be silent. The border is only 30 minutes from my house, and I didn't know the truth about immigration, and I think that could be reflected across America. I feel like people maybe don't have a connection to the border, so they don't understand the truth about what's going on, and so it's easy for them to believe things in the media or things that people like Trump are saying. Se llevan esta experiencia de su casa y ojalá pues lo apliquen en todos los días, ¿no? O al menos más así como pues, porque fronteras son invenciones, ¿no? Es un invento que hicimos acá, ¿no? Y yo creo que esta experiencia de ver la frontera, de ver el muro de este lado, nos quita un poco, nos borra un poco esas fronteras que tenemos, también mentales y emocionales. I think building a new wall is kind of unnecessary, and we should be not really dividing people, but we should be helping people out. And also in the U.S., our tax dollars should be used towards helping in schools and hospitals and stuff, and not in a wall. Y ahí, frente al muro, Donald Trump habló de Enrique Peña Nieto y de México, pero por primera vez habló de las elecciones. Dijo algo interesante. Esto dijo. I have a great relationship with the president of Mexico, a wonderful guy, Enrique. Terrific guy. We're trying to work things out. We'll see whether or not it happens. I don't know that it's going to happen. He's a very good negotiator. He loves the people of Mexico, and he's working very hard. We'll see what happens. But we have to
obviously have a couple of disagreements before we get there. You'll see over the next month whether or not it takes place in this administration, meaning his administration. They have an election coming up. I hear they have some very good people running, and they have some that maybe aren't so good. In any event, we'll handle it. Por primera vez así lo dijo, hay buenos candidatos, hay candidatos que no son tan buenos, pero quien gane, nos vamos a encargar de ese asunto. Bueno, Trump, muro, la frontera, ya qué más, ¿no? Es decir, ya lo de hoy es simbólico, ya habló de la elección, ya dijo que el muro. Regina, ¿cómo estás? Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo nos ves frente a él? ¿Y cómo ves a los candidatos? ¿Y cómo ves? Bueno, sí, adelante con lo que dijo desde el principio. Creo que va muy atrasado respecto de sus planes. Creo que ya quedó claro que México no va a pagar ese muro. Y creo que está empezando a quedar claro también que, por lo menos en el estado de California, hay una gran oposición dentro de Estados Unidos a este señor. Todo lo que sea oposición y resistencia a este señor a mí me parece una buena noticia. Entonces, lo que cuadró esta visita, porque además de esto se metió con el gobernador. Sí, claro, se metió con Brown. Y Brown le contestó. La ciudad de Santuario. Y entonces fue como una significación de, digamos, el estado de California versus POTUS, versus el presidente de los Estados Unidos. No está mal. Me parece que todo lo que haga, digamos, contrapeso a esta locura, como dijo muy bien, dijo por ahí esto es un muro de odio, es una señal de odio, es una señal de segregación física que es un pésimo mensaje para un país para cualquier país, pero país como Estados Unidos de inmigrantes históricos, de inmigrantes, pues parece como una de esas oleadas que de pronto le entran de arrepentirse de sus buenas cosas y ponerse a sacar las realmente muy malas que tiene, y una de esas es, quizá la peor de todas, es este asunto de la discriminación y del racismo. Y que está representado en el muro como una parte de discusión. Sí, y creo que esta visita a California también creo que habría que leerla con el contexto de la salida de Tillerson, siempre no sé cómo decirlo, porque al final de cuentas sí hay un viraje y como un gesto y un guiño otra vez a la parte como conservadora, a estos supernacionalistas republicanos, en donde lo saca a él y pone a alguien que todavía es pues mucho más del corte de Trump, ¿no? Porque pues de alguna manera había sido temeroso y era como el ala más moderada. Y va a California a pesar de todo este desprecio y todo este rechazo, ¿no? Un estado que... Sí, a la provocación. Que no hubo, digamos, votación a su favor, pero pues va a juntarse con la gente que le va a dar dinero también, que está buscando, pues no solamente buscar su reelección, sino también ver cómo posiciona al partido ahora en las elecciones de noviembre, porque es un momento pues importante, ¿no? Hay 36 gobernadores que van a cambiar, un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes. Entonces, creo que, digamos, es increíble, como dice Héctor, ver la posición, ¿no? Porque pues sí inspira a que hay un rechazo mundial a esta discriminación, pero por otro lado él se siente bien cómodo y le sigue hablando a esta parte muy conservadora que pues es parte de su piso que lo mantiene, ¿no? Creo que ese contexto también es interesante. Porque esto que dice Regina es muy clave, ¿no? Él ha ido perdiendo realmente, digamos, apoyo nacional. Entonces está camino a las elecciones como en una fuga, mejor dicho, en un regreso a lo básico, ¿no? Al corazón del discurso que le dio la presidencia, de la gente que está esperando eso de él. Y entonces lo hace provocativamente para que lo oigan más y para que vean que está peleando por eso, que no solo comparte con ellos eso, sino que está dispuesto a pelear por eso, y en ese sentido es su verdadero líder. Ahora, de eso de la recogida de fondos que dices, hay un detalle fantástico que leí en el diario El País, de que va a ser una cena en la que espera recoger costos, ¿no? $5 millones. Sí. 5 millones de dólares. Entonces cuestan, no sé, 25,000 o 30,000 mujeres, 50,000 hombres. Pero luego puedes, si te quieres tomar una foto, una selfie con él, entonces eso vale $100,000. $100,000. Y si le quieres hacer una pregunta,
Entonces, eso vale $250,000. Hacerle una pregunta después de la selfie, sí. $250,000. $250,000. O sea, las Y no, cosas hay gente, por supuesto, que lo paga, ¿no? Sí. Bueno, está vendida del estadio, digamos. Ya todo mundo va a calcula estar que iba a ahí, recoger ¿no? $5 millones. Sí, es absurdo y también creo que hay que ver en esta lógica de volver a posicionarse con el voto duro que le gusta y que necesita volver a decir, bueno, yo sí estoy con el muro y tal. ¿Quién llega, no? Ahora la que va a estar encabezando la CIA, una señora que ha sido totalmente apoyadora del tema de la tortura. Está investigada por casos de tortura de la CIA. El que queda ahora como la cara pública frente al mundo, digamos, representando a Estados Unidos, es alguien que es un militar, que tiene también esta una defensa, digamos, de la pena de muerte. Digamos, es todo lo que representa Trump y sacar a la gente que de alguna manera pues tenías algunas diferencias y que es lo que le gusta ver a quien votó por él, ¿no? Que él lo dijo en la mañana claramente, pues es que hay cosas en las que el Tillerson, a quien aprecio mucho, no estábamos de acuerdo, ¿no? Ya habla del asunto de Irán y de algunas cosas de Corea, Rusia. Dice, sí, pero yo creo que Regina dice bien. Creo que este es un intento muy intencionado y muy claro de volver a su trinchera, ¿no? Tocar base, asegurar la trinchera y partir de ahí a la elección. Está viviendo en campaña ya. Ya, claro. Ya, él está viviendo en campaña. Absolutamente. Y ya dijo, aquí en México va a haber elecciones, hay unos que nos gustan, otros no, pero él, como es, dijo, cualquier cosa que pasa lo voy a hacer. El muro ahí seguirá. Ya con el muro. Ya con el muro ahí lo vamos a hacer. Hacemos. Regina, mil gracias. Bueno. Héctor, mil gracias. Y por cierto, para acabar con este tema de Estados Unidos, ayer le presenté la primera parte de esta serie que estamos llamando Little LA, Little Los Ángeles, porque así se llaman ellos. Este pequeño barrio en la Ciudad de México, en la zona tabacalera, que muchos deportados se juntaron ahí, estaban en el Franz Mayer, encontraron unas calles alrededor y están construyendo algo que ellos dicen, esto es como lo que vivíamos allá en Estados Unidos. Esta es la segunda parte de este reportaje también de Melissa del Pozo. Esas imágenes provocaron que Noé volviera a casa. La incertidumbre y el temor de ser arrestado o deportado lo trajeron a Ciudad de México 13 años después de que iniciara una vida en Estados Unidos. In my situation, I waited for so long to find a decision, to see what was going to happen to DACA. And until this point, nothing has happened to DACA. Noé emigró a Estados Unidos cuando tenía 15 años, luego de que sus padres se divorciaran. En Los Ángeles, sus hermanos mayores se hicieron cargo de él y de su educación. Después de muchos esfuerzos, logró entrar al programa DACA, que protege a niños que llegaron a vivir a Estados Unidos. You can apply for colleges, you can apply for universities, you can apply for loans. Maybe if you are planning on opening a business, they'll give you a loans. So when you're not with DACA, that is very difficult to earn a loan or scholarships, anything like that. Anything related to education or to government jobs is really hard to get if you don't have a social security or if you don't have if you're not legal. Como muchos jóvenes, DACA dio a Noé una gran oportunidad. The way that it changed my life, it's because once I got my work permit, so I could get access to education. So I started college, and then I started, my own business, and then so I started, just learning, just trying to grow, socially and trying to grow, financially, and and I could see that it's a good opportunity for people that is living in the U.S. En septiembre de 2017, el presidente Donald Trump decidió anular el programa creado por Barack Obama para proteger a jóvenes inmigrantes que habían llegado junto a sus padres a Estados Unidos cuando eran niños y en el que están inscritos 800,000 jóvenes. After the elections, it felt different. The country, it wasn't the same. I guess some Americans, they were really happy that
that I guess immigrants or Mexicans that were going to get deported. Con una licenciatura en negocios y conocimiento en administración, Noé espera emprender un negocio en Little Lake, como le llaman los deportados en la Ciudad de México, a su barrio en la colonia tabacalera. And also I'm here to, influence other people, influence good people to, follow good principles. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos le vamos a contar, sí, de la muerte de Stephen Hawking, que le di a conocer al principio del noticiero, nuestra ronda de candidatos presidenciales, y vamos a hablar de impunidad en México. Ahora volvemos. Oportunidades. A veces no son lo que parecen. No es un viaje exótico. Es la oportunidad de tener algo grande que contar. Haz lo posible. Obtén un préstamo personal desde tu celular. Es más fácil con Bancomer, creando oportunidades. Cuenta historias increíbles en Instagram y Snapchat. Con el plan Max sin límite 5000 tienes redes sociales sin límite para compartir con tus amigos y dejar que Uber te lleve a donde quieras. Además tienes 5000 megas para navegar. Ahora con el doble de megas por solo 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Gran venta especial de primavera en Sears, del 14 al 17 de marzo. Compra a un año sin intereses con tu crédito Sears, más hasta 20% de descuento directo o compra con hasta 50% de descuento directo, más 10% de descuento adicional solo al pagar con tu crédito revolvente Sears. Sears me entiende. En Aguascalientes, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en caso de que pierda las elecciones por un fraude electoral, se van a llevar a cabo protestas, dijo, del pueblo mexicano. Es decir, Andrés Manuel sigue teniendo que explicar aquello de amarrar al tigre. Esto lo va a tener que seguir contando un buen rato. El reporte de lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que dijo hoy Andrés Manuel. No es un señalamiento de mala fe. Es que di a conocer este asunto de que los que hacen el fraude sueltan al tigre y luego nos piden que nosotros amarremos el tigre. Dimos a conocer eso, que ojalá y se leyera bien, o sea, ojalá y se leyera bien. Y entonces se han dedicado, ¿sí?, a malinterpretar lo que dije y a difundirlo, pero en cadena nacional, también para asustar a la gente. Pues no es ese el sentido. No voy a llamar a la violencia, nunca lo he hecho. Ahí está ya expresado lo que pienso, que lo lean bien y ojalá y se difunda como lo dije, para que no se asuste nadie y se malinterpreten las cosas. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo aquí en la ciudad. Se reunió primero con ejecutivos de Bancomer y después habló de lo que están hablando últimamente, que son los debates, pero mejor que se lo cuente Abraham Reza. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Así es, este mediodía el candidato a la presidencia de México, José Antonio Meade, se reunió con ejecutivos de Bancomer en el edificio de este banco que se encuentra sobre Avenida Reforma. Luego del encuentro privado, Meade Curibreña habló con nosotros los medios de comunicación y nos dijo que él no está dispuesto a ir a ningún debate en el que no esté Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que todo aquel que pretenda ser presidente de la República Mexicana debe de estar dispuesto a confrontar ideas y perfiles. Porque a mí me parece que la idea de un debate es que contrastemos nuestras ideas, quienes estamos deseosos de participar. Si no estamos los que estamos deseosos de participar, no es un debate. Yo estoy dispuesto a debatir mis ideas con todos los que están dispuestos a participar al mismo tiempo. Y en ausencia de eso, estoy dispuesto a confrontar mis ideas con quien sea distinto de la contienda que quiera contrastarlas conmigo. Más tarde, el candidato a la presidencia, José Antonio Meade,
mantuvo una reunión privada con integrantes del Club de Editores. Luego de este encuentro privado, José Antonio Meade bromeó con los medios de comunicación sobre el nuevo spot del Partido Acción Nacional. Spot que, por cierto, se parece mucho al que difundió hace unos días el Partido Revolucionario. Candidato, el PAN pautó en el INE un nuevo spot en el que, pues obviamente están haciendo una referencia al estilo que ustedes manejaron previamente. ¿Cuál es su opinión? No, hombre, son unos genios, niño copión. A ver, inevitable, me la puso en bandeja. Por lo pronto es la información, Carlos. Gracias, Abraham. Muy buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Ricardo Anaya estuvo en Alemania. El candidato del Frente se reunió con la canciller de aquel país, Angela Merkel. Durante el encuentro, el candidato y la líder alemana hablaron sobre la importancia de la relación entre ambos países, destacaron las posibilidades de cooperación bilateral. Anaya y Merkel además coincidieron en la importancia de impulsar el comercio libre y justo. Esta es la segunda ocasión en la que se reúnen el canciller y el hoy candidato. Y en Veracruz, al inaugurar un almacén de Diconsa, el presidente Enrique Peña Nieto hoy habló sobre cuáles dice son las cualidades que debe tener su relevo en Los Pinos. Dijo que debe ofrecer honradez, confianza y garantía. Y luego dijo, pues si él ve en algún aspirante esas cualidades, estaba de buen humor el presidente Peña hoy, esto dijo. Repito, estarán siendo muy observados, muy evaluados y de todo saldrá algo. Bueno, malo, a veces de verdad, a veces no necesariamente verdad, pero creo que habrá que evaluar y sobre todo creo que el México de hoy demanda en quien habrá de representarle honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía de que llevará a México por un rumbo de estabilidad y de orden. Y a lo mejor el gobernador y yo pensamos en un personaje distinto, se vale. Estos atributos, él a lo mejor los ve en uno, yo los veo en otro. Y ustedes lo saben. Yo los veo en uno. Y solo en uno. Vamos a otras cosas. En Jalisco, en el caso de la comandancia de policía de Tlaquepaque, que fue asegurada, el día de hoy policías de esa dependencia comenzaron a reunirse en la comisaría para iniciar la capacitación y verificación anunciada por el gobierno del estado. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se reunió ayer con la alcaldesa de Tlaquepaque, con María Elena Limón, y con autoridades federales para definir el proceso que se seguirá en las investigaciones de los policías que presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado. El gobernador dijo que durante el aseguramiento de la comandancia se actuó dentro del marco de la ley, después de las críticas recibidas de varios alcaldes de su estado por lo que hizo el domingo pasado. En Irapuato, hombres armados atacaron a balazos las instalaciones de la Agencia de Menores Infractores de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, dejando una persona muerta y 2 heridas. Vea las imágenes. La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato repudió los hechos y aseguró que no va a parar hasta lograr la detención de los responsables del ataque. En el Estado de México hoy se dictó la primera cadena perpetua por el delito de feminicidio. Esto fue en contra de Fernando González García por los asesinatos de Karen Esquivel y Adriana Hernández, ocurridos en septiembre del 2016. La Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México determinó que además de la condena, el consignado deberá pagar más de 2,5 millones de pesos en multas y reparación del daño. Los cuerpos de Karen Esquivel, estudiante del Unitec, y el de la otra mujer, identificada como Adriana Hernández, fueron encontradas dentro de un par de maletas al interior de una casa allá en Naucalpan. Y aquí en la capital fue condenado a 63 años de prisión el obispo Carlos López Valdés por haber abusado sexualmente de un niño durante 5 años. Esta es la primera sentencia condenatoria en contra de un cura pederasta en la Ciudad de México. El abogado del afectado, David Peña, dijo que espera que esta sentencia sea un parteaguas en la atención de casos de pederastia clerical. En esta sentencia, en este proceso, tuvieron que declarar los 2 obispos, el obispo de Colima y el obispo de Culiacán, porque los 2 obispos tuvieron conocimiento. Los 2 obispos tuvieron casi 6 meses antes de que Jesús presentara la denuncia, tuvieron conocimiento de los hechos y no hicieron nada. Y de 2007 hasta el 2014 permitieron que el sacerdote siguiera oficiando y siguiera operando bajo el amparo de la Iglesia Católica. Esta es la siguiente batalla. Hemos obtenido, insistimos, 2 de 3 victorias. Jesús ha sido triplemente victimizado
por el sacerdote, por las autoridades y por la Iglesia Católica. El día de hoy se presentó el Índice Global de Impunidad México 2018, que se realiza y publica la Universidad de las Américas en Puebla. De acuerdo al estudio, el sistema de justicia en México se encuentra, así lo dicen, al borde del colapso. Para hablar de los resultados del estudio, hoy hace un par de horas platiqué con Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas, y con Juan Antonio Leclerc, jefe del Departamento de Ciencia Política, responsable del estudio. Esto es parte de esa conversación. 2018, primera noticia. Bueno, la primera noticia es que lo que estamos encontrando es que la impunidad ha aumentado prácticamente en todos los estados de la República Mexicana. Está en la situación degradándose, no está mejorando. Esto indica un mensaje terrible. Las autoridades no están tomando en serio la necesidad de crear instituciones que cumplan a nivel de la parte de seguridad, la policía, las investigaciones, etcétera, con los estándares mínimos que aquí nosotros estamos diciendo se requieren, y tampoco lo están haciendo y apoyando el desarrollo de todo el sector judicial. Los juzgados no tienen todavía la capacidad para poder atender el pequeño número de denuncias que se hacen en México. Si además le agregas que los ministerios públicos siguen siendo el cuello de botella impresionante, al cual tú llegas a presentar una denuncia y no te atienden, tienes el resultado que estás viendo aquí. La impunidad crece en México. Como resultado de esa impunidad, los delincuentes se dan cuenta de que no pasa nada si llevas a cabo actos corruptos, si llevas a cabo actos criminales directos de homicidio o de robo. Si seguimos en esa ruta, México va a estar con grandes preocupaciones para todos en los próximos 3, 4, 5 años. Y ese es un mensaje importante. Quien quiera que sea el próximo presidente de la República tiene que leer este documento, no porque sea un producto de nuestra institución, sí, no lo tiene que leer porque le vamos a dar datos, información de un programa que tiene que llevar a cabo él y los gobernadores para que la impunidad se revierta, haya menos con el paso del tiempo, ataques de a de veras la corrupción, no con leyes, no con más procuradores independientes, sino verdaderamente con acciones en policía, en juzgados, en cárceles. Y eso es lo que está mandando el mensaje. Juan Antonio, te pregunto, es un problema, últimamente he escuchado mucho, es un problema de estructura, es decir, es un problema de capacidad real de atención, más allá de los problemas que nuestra pequeña estructura tiene. Y ese problema de capacidad real, ¿es un problema de dinero, por ejemplo, de inversión? Es un problema de estructura, sí. Desde el índice anterior de México habíamos señalado, por ejemplo, la dimensión donde peor salían los estados era estructura para el sistema de justicia. Nos decía que tenemos pocas capacidades. Pero ahora ocurre algo muy interesante. Mejora ligeramente esa dimensión, marginalmente, porque todos empeoran. Pero ahora empieza a señalar que hay problemas de funcionamiento. Entonces, van de la mano las dos dimensiones. Un problema de estructura, en términos de capacidades institucionales, de diseño, real, pero también de funcionamiento. Real. Y es lo que ha ocurrido con el nuevo sistema penal. Puedes generar capacidades, pero al mismo tiempo tienes que generar la capacidad no solo de estructura, sino de funcionamiento. Necesitas operadores del sistema capacitados para llevar adelante este nuevo proceso. Estas dos cosas van de la mano. Y ocurre tanto para el sistema de justicia como para el funcionamiento del sistema de seguridad. Para las dos cosas. Para las dos cosas. En las dos, esa es la película. ¿Peores estados? Bueno, mira, nosotros lo que encontramos es que los peores, sí, van a ser el Estado de México, que todo el mundo lo sabe. Se ha aumentado la delincuencia, se han aumentado los problemas. ¿Pero por qué? Porque no se ha invertido, porque literalmente ese es el Estado en el cual tú vas a encontrar, uno, que solamente hay un ministerio por 100,000 habitantes. Dos, que tienes los policías... Un ministerio público por cada 100,000 habitantes. Que tienes 2 jueces por cada 100,000 habitantes. Caray, ahí está la solución. Necesitas hacer las inversiones. Ahora, no podemos decir que es la culpa del actual gobernador, recién entró. Pues sí, nada más que ya debería empezar a hacer una serie de acciones muy concretas de inversión, ponerlo en su presupuesto, llevar a cabo este tipo de actividades. No solamente descubres que el Estado de México es el peor, lo que descubres es que 16 estados están peor de donde estaban la vez anterior. 16, la mitad. La mitad. Y de los otros 16, solo 2 se salvan, ¿sí? Que curiosamente serían Campeche, es Campeche, y la Ciudad de México ahora. Van a cambiar 9 gubernaturas en julio, algunas tomarán posesión en octubre, otras en diciembre.
y va a haber un nuevo presidente de México. 5 cosas que hay que hacer que va a leer en este documento. Quien quiera decirlo. Hay que aumentar el número de jueces. A nivel estatal hay un promedio de 3.5 jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio nacional es de 4 si le sumas las capacidades federales. En el índice global encontramos que el promedio de los 69 países que comparamos es de 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Incluso si comparas América Latina, hablamos de 8 jueces por cada 100,000 habitantes. Si no tienes jueces, no importa que sea el viejo sistema o el nuevo sistema, no tienes capacidad. Ministerios públicos, algo que se ha desconectado del sistema porque estamos en proceso de rediseño de la Fiscalía. Promedio 3.2 ministerios públicos para atender a cada 100,000 habitantes. El promedio es mediocre. Vámonos al Estado de México. Tienes 1 para atender a 100,000 habitantes. Necesitas fortalecer donde empieza el proceso de la denuncia. Porque con un ministerio público para cada 100,000 habitantes simplemente no va a haber denuncia, pero aumentas las posibilidades para la corrupción o para los procesos, por ejemplo, de doble victimización. Me voy a una pausa. Del otro lado de la pausa, Stephen Hawking, que hoy falleció a los 76 años de edad. Ahora volvemos. Oportunidades. A veces no son lo que parecen. No es un viaje exótico. Es la oportunidad de tener algo grande que contar. Hazlo posible. Obtén un préstamo personal desde tu celular. Es más fácil con Bancomer, creando oportunidades. Desde lo más importante hasta lo más importante. Y hasta lo que más te importa. Estamos siempre contigo. Respondiendo. Hoy, nuestra ciudad te acompaña, innovando. Porque innovar es renovarse. Y eso es vivir. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. Stephen Hawking murió hoy en Cambridge, en el Reino Unido. Hawking fue el creador de la cosmología moderna. Estudió, entre otras cosas, el tiempo, las fluctuaciones cuánticas y los agujeros negros que aseguró emitían radiaciones. Hoy eso se conoce como la radiación Hawking. Pero además de un enorme científico, fue un divulgador de la ciencia. Es tal vez el científico más admirado y leído en estos tiempos. Siendo una obra científica, su libro, La breve historia del tiempo, fue un bestseller con 10 millones de copias vendidas y traducido a más de 40 idiomas. Cuando Stephen Hawking hacía una declaración, el mundo escuchaba. Así, por ejemplo, le puso fecha de caducidad a la Tierra. 100 años, dijo. En 100 años la raza humana deberá buscar otro planeta que habitar. Desde muy joven, Stephen Hawking fue diagnosticado con un tipo de enfermedad neuromotora que lo dejó totalmente paralizado. Se comunicaba a través de un aparato. Pero eso nunca paró ni su investigación ni su voluntad de divulgar la ciencia. Hoy, 13 de marzo, a los 76 años murió, sin duda, una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad. Vamos a cosas más terrenales y más desagradables después de hablar de Stephen Hawking. En Estados Unidos, hoy el presidente Donald Trump dio a conocer cambios en su gabinete. A través de un mensaje en Twitter, Trump informó tempranito que Ray Tillerson sería sustituido como secretario de Estado por el director de la CIA, Mike Pompeo, y a este le sustituiría Gina Haspel, subdirectora de la agencia hasta hoy. Es la primera mujer que va a llegar a ocupar la dirección de la Agencia Central de Inteligencia. Trump agradeció a Tillerson, aunque posteriormente dijo que estos movimientos se debían a que Tillerson y él no compartían las mismas ideas, como dice, sí lo hace Pompeo. También allá en Estados Unidos, 7,000 pares de zapatos fueron colocados frente al Capitolio a manera de protesta por el control de armas y en conmemoración de los menores asesinados en ese país a raíz de tiroteos en las escuelas. Los activistas, en su mayoría padres de menores asesinados en masacres, como la de Columbine o Sandy Hook, mostraron mantas con la leyenda "Ni uno más" y pidieron al gobierno estadounidense implementar nuevas medidas para el control de armas. En Venezuela, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron hoy al exministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres. El Ministerio de Comunicación argumentó que Rodríguez Torres estaba incursionando en acciones contra la paz
y la tranquilidad pública, además de que planeaba ataques a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El exministro era cercano al expresidente Hugo Chávez, a quien acompañó en el fallido golpe de Estado de 1992. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? No, ya va, él no se va solo. No, pero no se puede ir solo. Se puede ir solo. Se puede ir solo. Ya va, un minuto que nos vas a atropellar, ya va. ¿Qué es eso? Hay que denunciar esto. ¿Dónde están los dedos? Richard, el carro, vamos. Mira. Nada, se acaban de llevar. Y esto es un adelanto de lo que usted podrá leer desde muy temprano en milenio.com, en nuestra página del directorio, en el impreso y antes que en ninguna parte, aquí, a esta hora todas las noches. Esto es un adelanto del Uno hasta el Fondo de Gilgamesh. Gilga lo leyó en su periódico Milenio y en una crónica de Blanca Valadez. El Che es de nosotros y nadie nos lo va a quitar. Uno de los asaltantes del auditorio lee las notas de su periódico Milenio y espeta: pinches medios al servicio del gobierno. Una joven le dice a la cronista: nos han criminalizado ante la sociedad, cuando en realidad la labor en este espacio ganado por los estudiantes, se consagra a realizar talleres con temas como las mujeres y el narco. Aunque la crónica no habla de la edad de estos jóvenes, muchos de ellos tenían 5 años cuando sus mayores tomaron por asalto el auditorio. Ahora podrían tener 23 años y habrían pasado una parte de su vida en esa casa. Si ustedes toman, así sin más, una casa y viven en ella 18 años, ¿podrían decir que es suya? Van a perdonar a Perogrullo, pero si no fuera de ellos, no habrían vivido en ese lugar 18 años. Es su casa. Sí, el auditorio es suyo. Cuando los desalojen, un día ocurrirá, eventualmente, la escena mostrará un despojo cruel, la violenta expulsión de un grupo de jóvenes de su casa, de su propiedad, pobrecitos. Sin más preámbulo, así se dice, Gil pasa a retirarse en este momento. Es verdad, Gamies también necesita ver más backs. Todo es muy raro, caracho. Como diría Paul Valéry, la política es el arte de impedir que la gente se entrometa en lo que le atañe. Muy buenas noches, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Se quedan con la afición, después está Héctor Zamarrón. Y quédense con nosotros a lo largo de toda la noche, todo el día en milenio.com, por supuesto, y a todas nuestras plataformas. Que le vaya muy bien, soy Carlos Puch. Buenas noches.